Gente, esta ocasión vamos a hablar de cuánta RAM se necesita actualmente, vamos a hacer pruebas con Single Channel, Dual Channel y Quad Channel para ver si realmente afecta el rendimiento. Y además, para aprovechar estas pruebas también vamos a ver cómo reacciona el rendimiento al activar XMP en las RAMs. Cuando tenemos únicamente un módulo de memoria RAM instalada, la PC trabaja en lo que se llama Single Channel. Y para que sea más fácil de entender, es como si el procesador tuviera solo una autopista para comunicarse con la RAM. Como consecuencia, todo pasa por el mismo carril, así que el flujo de datos es más lento. En tareas normales probablemente no podamos notar una diferencia, pero en gaming o edición sí se puede llegar a perder entre un 10 a un 30% de rendimiento. Obviamente esto también dependerá de qué tan optimizados estén los juegos o los programas. Ahora, al usar dos memorias RAM iguales, el sistema activa el Dual Channel, lo que significa que tenemos dos carriles de comunicación entre el CPU y las memorias RAM. De igual forma, al tener dos carriles estamos duplicando el ancho de banda, por lo que el flujo de datos va a ser más rápido a comparación de Single Channel. Por otro lado, si usamos 4 memorias RAM, aquí cambia un poco el resultado, ya que no siempre significa que vamos a tener 4 canales. La mayoría de las tarjetas madre o de escritorio, que son a las que podemos acceder fácilmente, únicamente cuentan con 2 canales de memoria, canal A y canal B. Eso significa que tu procesador puede leer y escribir datos en 2 caminos al mismo tiempo. Ahora, puedes tener 4 memorias RAM, pero únicamente tienes 2 canales. Entonces, a cada canal lo van a representar 2 memorias RAM. El ejemplo sencillo sería pensar que tenemos 2 tuberías, justamente como el ejemplo de Dual Channel. El flujo de datos seguirá siendo el mismo, pero esta ocasión tendremos tanques extra conectados. En el rendimiento real no hay casi diferencia si tenemos 2 o 4 módulos, obviamente tomando en cuenta que tengan la misma latencia y las mismas velocidades. Ahora, algo positivo de tener 4 módulos de memoria RAM es que nos pueden ayudar a mejorar la estabilidad o la latencia, pero también el resultado dependerá de sus componentes. En términos de fotogramas, la diferencia podría ser de 1 o 3 FPS extra, y ya siendo muy positivos podría rondar los 5 FPS. Obviamente FPS y estabilidad son dos cosas distintas, así que si estás acostumbrado a jugar a altas tasas de fotogramas, sí podrías llegar a percibir esta diferencia. En su caso, si les ha pasado algo así como lo que les estoy mencionando, por favor compártanlo en los comentarios para que la gente que vea este video tenga una mayor referencia. Ahora, las pruebas las realicé de 3 distintas formas, tomando en cuenta un uso normal y común de cualquier persona, así que lo explicaré ahora para que no quede ninguna duda. Los componentes principales son un Ryzen 7 5800X y RAMs de 8 GB a una frecuencia máxima de 3200 MHz. La primera prueba es con la BIOS por defecto, lo que significa que las RAMs están limitadas a 2400 MHz, y las pruebas fueron hechas sin ningún programa en segundo plano para ver el consumo normal del sistema, además de que grabo con capturadora, por lo que la grabación se realizó en otra PC para no perder rendimiento. En esta primera prueba olvidé colocar el consumo de RAM, pero de igual forma pueden ver los resultados. La segunda prueba fue con el perfil XMP activo, lo que significa que las RAMs están trabajando a su capacidad máxima de 3200 MHz, de igual forma sin ningún programa en segundo plano para no afectar el rendimiento. Y la tercera fue con el perfil XMP activo, pero esta ocasión con el navegador en segundo plano, viendo un video de fondo de YouTube simulando una tarea básica que mucha gente realiza. Ahora, los juegos que utilicé normalmente están bien optimizados a excepción de uno, pero durante las pruebas voy a estar mencionando otros que sí se podrían comportar de forma negativa, porque ya he hecho pruebas para otros videos y ya he visto su funcionamiento. Y también, si quieren ver pruebas de un juego en particular, dejen un comentario, si está en mis posibilidades lo voy a agregar a la segunda parte de este video. Además, también les voy a mencionar experiencias que tuve durante las pruebas que no se pueden percibir en la grabación, como por ejemplo mayor estabilidad, tirones de pantalla o cosas similares. Comenzamos con la primera prueba, donde tenemos la RAM por defecto y limitada a 2400 MHz. Recuerden que les mencioné que en esta primera prueba olvidé colocar el consumo de RAM, pero si observamos bien los FPS promedio, podemos ver una diferencia de 2 a 3 fotogramas entre cada una. Es muy similar a lo que les mencioné al inicio del video, pero también bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, algo importante que mencionar es que algunas pruebas tuve que realizarlas en gráficos bajos, ya que al momento de jugar marcaba una advertencia por el uso de memoria. Esto pasaba únicamente al usar una memoria RAM.
También esta advertencia probablemente se podría evitar si al usar single channel se usara una RAM de mayor capacidad, pero de igual forma pienso que este video es muy conveniente, ya que la mayoría de las personas que me comenta o que siguen el canal aún tienen módulos de 8 GB de RAM. Por otro lado, a pesar de que se ve un rendimiento muy similar, la experiencia de juego suele ser un poco mala, específicamente al estar usando una memoria RAM, más que nada porque sí se pueden percibir microtirones o pequeños congelamientos, que no se reflejan en los fotogramas, pero al estar jugando sí son perceptibles. Recuerden que YouTube únicamente maneja 60 FPS, por lo que no se puede notar esa diferencia que les estoy mencionando, además de que estos primeros juegos están bien optimizados, pero no siempre es así, por lo que vamos a pasar a un juego que no lo está y que consume muchos recursos, y así podremos ver una mayor diferencia. Como podemos ver aquí, ya se puede notar una diferencia entre single channel y dual channel, aproximadamente de 22 o 23 fotogramas, tomando en cuenta los FPS promedio. Además, recuerden que las RAMs en esta prueba están limitadas a 2400 MHz, por lo que en la siguiente prueba con el XMP activo se podría ver una mayor diferencia y también podrán ver el consumo de memoria RAM. Comenzamos con la segunda prueba, donde ya tenemos el XMP activo con las RAMs funcionando a 3200 MHz y también ya podemos ver el consumo de memoria RAM. Aquí también hay cosas muy importantes que mencionar, así que presten atención. Primero, ya que tenemos el consumo de memoria RAM en las métricas, podemos ver que los juegos están bien optimizados y se adaptan a la cantidad de memoria RAM y a los módulos que tengan. Esto es muy positivo hasta cierto punto, pero también hay unos pequeños detalles. Algo que pude percibir y que ustedes mismos pueden ver es que el consumo del CPU es menor y más estable entre más módulos de RAM tenemos. Esto pasa porque al usar un solo módulo de RAM, la CPU tarda más en recibir los datos que necesita y se queda básicamente como esperando o trabajando, lo cual puede ser más negativo si tienen un procesador muy justo para los juegos que están corriendo, porque en ocasiones son picos de consumo muy considerables. De igual forma pueden ver la primera prueba y las siguientes para que presten más atención en este detalle que les acabo de mencionar. Ahora, cuando pasamos nuevamente a Monster Hunter, pero esta vez con XMP activado, podemos ver que la diferencia entre los módulos aumenta un poco más, además de que el consumo únicamente con el juego abierto está siendo de 17 GB de memoria RAM. Otro juego que consume mucha memoria RAM y que genera este tipo de diferencias de rendimiento es Fortnite, y también particularmente los juegos que utilizan DirectX 12. Hay ocasiones que en pruebas de otros videos ha llegado a consumir más de 16 GB de RAM, y el detalle más importante con esto es que todas estas pruebas que están viendo las estoy realizando ejecutando únicamente el juego sin procesos en segundo plano, lo que significa que si eres una persona que por ejemplo usa Discord o tiene un segundo monitor y está haciendo cosas mientras está jugando, este podría ser un gran problema. Yo sé y estoy consciente de que algunos de ustedes aún tienen 8 GB de RAM, más que nada porque leo sus comentarios cuando realizan alguna pregunta, por lo que pasamos con la tercera prueba donde tenemos XMP activado, pero esta vez con el navegador en segundo plano reproduciendo un video de YouTube. Se podría pensar que no hay mucha diferencia solo por hacer esto, pero si comparamos la segunda prueba con esta prueba, en Monster Hunter con una memoria RAM pasamos de tener 58 FPS a 53 cuando reproducimos un video. Con dos módulos pasamos de 80 a 78 reproduciendo el video, y con 4 módulos pasamos de 86 a 85, lo que significa que es menos perceptible. Y con Forza Horizon, que es un juego que está muy bien optimizado, la diferencia termina siendo de 2 a 3 fotogramas en todas las pruebas. Básicamente en este tipo de juegos sería casi imperceptible. Ahora, como conclusión, respondiendo a la pregunta de cuánta RAM se necesita actualmente, algo que he mencionado ya en otros videos es que 16 GB de RAM son los antiguos 8. Anteriormente o hace unos años 8 GB de RAM era suficiente para la mayoría de los juegos, pero actualmente se queda corto. Lo más recomendable actualmente es tener 16 GB de RAM pero en 2 slots, o sea funcionando en dual channel para sacarle el máximo rendimiento. Ahora, si puedes tener más pues es mucho mejor, porque como vimos hay algunos juegos que consumen demasiados recursos. También he visto que dicen que es culpa de los desarrolladores por no optimizar bien sus juegos, y hasta cierto punto estoy de acuerdo, pero también hay que comprender que los 8
GB de RAM son muy justos hasta en los juegos bien optimizados. En las pruebas que hice todos me marcaban una advertencia de que tenía poca memoria RAM, además de que como vimos la fluidez, la estabilidad y el consumo del CPU mejoran al tener más módulos de memoria RAM. Por otro lado, si quieren saber cómo usar las métricas que aparecieron en las pruebas, les recomiendo ver este video y no olviden suscribirse o dejar algún comentario para apoyar este tipo de videos.